También gracias a los que ya se encuentran conectados, un gran gusto poder compartir con ustedes años de experiencia y años dedicados a la epidemiología. Bueno, hemos estado por Puno en un taller de fortalecimiento de los equipos de respuesta rápida para brotes y eventos de importancia en salud pública. En los tópicos anteriores, tengo entendido que ustedes han visto ya la parte conceptuales de epidemiología y salud pública y todo lo que corresponde a la historia, usos y el porqué de la epidemiología y no apartarlo de la salud pública, ¿no? Y uno de los conceptos modernos de epidemiología, ya no hablamos solamente de la determinación de los problemas de la salud, de salud pública, y de estos quienes realmente son una amenaza para la salud pública, si no hablamos de establecer las causas, los determinantes que hacen que poblaciones expuestas adquieran una enfermedad y en la que amerita investigar, hacer una investigación rápida, identificar factores de riesgo y establecer las medidas de prevención y control. Creo que en base a esos logros es que se pueden disminuir el riesgo y garantizar la salud de la población. Y justamente yo no diría la fase final, sino ya para cumplir con el fin, el propósito de la epidemiología. Nosotros en epidemiología lo que nos preocupa siempre es que los sistemas de vigilancia epidemiológica funcionen adecuadamente y que estos permitan, por un lado, ir evaluando y monitoreando las tendencias de las enfermedades y, por otro lado, nos den una alerta de que pudiéramos encontrarnos ante una situación inusual, ¿no? Y esa situación inusual puede ser un brote, puede ser una epidemia o puede ser una pandemia. La importancia y la relevancia radica en que esa detección se haga lo más tempranamente posible. Y lo más tempranamente posible es importante para la respuesta inmediata. En las primeras 24 horas de detectado un brote es clave la intervención para disminuir lo que es el riesgo a la salud pública. Es por eso que la primera parte que me toca ahora presentar va a estar orientado a tener conceptos estandarizados de lo que sería hola, conceptos estandarizados de lo que vendría a ser ante qué situación nos encontramos. Estamos ante un agrupamiento de casos que pudiera ser un conglomerado. No hemos detectado el conglomerado oportunamente y nos encontramos en una situación de brote o el sistema no funcionó adecuadamente y el brote pasó y nos encontramos ante una epidemia, la epidemia no se controló adecuadamente y finalmente terminamos ya contando la historia de una pandemia y de alguna manera eso pasó en el COVID-19, ¿no? Yo creo que el sistema o los sistemas de vigilancia y respuesta del país de origen o donde se registraron los primeros casos de COVID-19 como bajo una denominación de síndrome agudo respiratorio severo, no se le dio la debida importancia y las consecuencias están a la vista, ¿no? Eso tenemos que ir evaluando. O sea, la manera es que también tenemos que tener esa cultura de cómo detectar estas anormalidades, estas cosas inusuales que pueden ser brotes, y en qué momento y cuándo deberíamos de investigar, y sobre todo la segunda parte que tenemos es cómo hacerlo, ¿no? Sabemos que tenemos que investigar, sabemos que tenemos que ir al campo, conformar equipos, pero lo hacemos de una manera tal que nuestra respuesta no es la más adecuada. Por lo tanto, el control y cortar la cadena de transmisión tampoco lo es. Entonces, vamos en primer momento a clarificar bien, a estandarizar bien
lo que es la definición de un conglomerado, ¿no? Muchos de los brotes se inician con conglomerados, muchos de los conglomerados no se detectan, no se visualizan, no se evidencian y finalmente no nos damos cuenta y terminamos en un brote. Entonces definamos pues y estandaricemos lo que es un conglomerado, que viene a ser un agrupamiento de casos de un evento relativamente poco común, algo que no es normal, que no es usual, y que a pesar de que tiene esas características no lo detectamos, ¿no? Y este conglomerado, este agrupamiento de casos, por supuesto que es menor, es mayor a lo esperado, pero no es muy abrupto, no es muy rápido, sino es algo, una agregación así muy pequeña, que tiene un espacio y a la vez tiene un tiempo definido, ¿no? Estamos en una casa, estamos en una aula, estamos en una reunión y que por su connotación tiene también un tiempo definido, en una cantidad que nosotros asumimos o creemos que es mayor a lo que cabría esperar por azar. Por ejemplo, si yo tengo una reunión familiar de un fin de semana, decidimos reunirnos a la familia y ahora esto se ha incrementado como ya está pasando y ha disminuido muy drásticamente y de manera progresiva los casos de COVID. Entonces, convocamos a la familia, preparamos un almuerzo, un cancacho, ¿no? El cancacho creo que es muy común por la zona. Y resulta que de 10 familiares, porque vino el abuelo, vino la abuelita, el papá, la mamá, los primos, los hermanos, los sobrinos. ¿Qué pasa? Que de este grupo, 5 personas comienzan a tener síntomas que cursan con problemas básicamente de náusea, dolor abdominal, náusea, vómitos y por ahí diarrea. Entonces todo el mundo se sorprende qué pasó, ¿no? Es un grupo reducido, es un grupo familiar y de pronto todos pensamos en la comida que se sirvió en el almuerzo o que se está consumiendo. Entonces, el tiempo es el domingo, el lugar es la casa de la familia y las personas afectadas son los familiares, pero que finalmente termine ahí porque no hay forma de que este se difunda, no hay otros familias, los vecinos o la propia localidad donde estamos ha transgredido ese espacio. Esto se focaliza, se centra en ese grupo familiar que para nosotros sería un conglomerado. En teoría, un conglomerado, sea espacial o temporal, podría ser la expresión inicial de un brote, claro que sí. Pudiera ser que esta carne que se vendió está contaminada, esa carne tiene algunos problemas o los ingredientes, o si por ahí nos animamos a ponerle una salsa, una mayonesa o una mostaza, un ketchup, o lo que quieran, ustedes finalmente van a tener probablemente más casos fuera del espacio y lugar y el tiempo en el que estamos hablando, ¿no? Entonces, es bueno también ir pensando que en teoría un conglomerado, sea este espacial o temporal, podría ser la expresión inicial de un brote. Y esto tomen nota, la identificación de un conglomerado, luego de la confirmación de estos casos, pudiera ser la manera más temprana de detectar un brote. Si nosotros tenemos esa agudeza, esa sutileza y esa sospecha de este problema de salud, probablemente vamos a poder evitar la diseminación de los casos y sobre todo vamos a poder evitar un brote. Algunos dicen que la práctica se habla de que la suma de los conglomerados pueden originar un brote, pero desarrollemos esa habilidad de hacer búsqueda de conglomerados que pudieran darse por rumores locales.
Y esto debemos de reconocer que es la vigilancia de rumores una forma de detectar conglomerados, brotes y epidemias. A veces la prensa hablada, la prensa escrita, como que nos ganan en poder detectar todo esto, ¿no? Pero hablemos de que los rumores locales pudieran ser también forma de vigilar la ocurrencia de posibles brotes, ¿no? Entonces, pero en resumen, un conglomerado va a venir a ser la agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y o espacio, pero siempre pensando en que la magnitud, la extensión y la duración de un conglomerado no es muy largo y se circunscribe a un espacio o tiempo determinado. Diferente de un brote. Un brote ya pasa a ser una situación epidémica. Muchos dicen, doctor, pero ¿por qué mejor no hablamos de brotes epidémicos? Y por allí me responden, pero un brote de todas maneras va a ser epidémico, puede generar un gran número de casos. Claro que sí, depende del agente etiológico, del modo mecanismo de transmisión, depende de la susceptibilidad de las personas. Por ejemplo, vino el coronavirus, a ninguno de nosotros nos había dado anteriormente el coronavirus y comenzamos a tener gran número de casos y en el día a día se iban agregando mayor número de casos, que sí comenzaron como un brote, pero sobrepasó esta capacidad de respuesta y este número de casos para constituirse en una epidemia y más adelante en una pandemia, que lo vamos a ver, pero de todas maneras el brote probablemente se dio con más notoriedad en Wuhan, porque fue inicialmente una situación epidémica que estuvo limitada a Wuhan alrededor del mercado de mariscos y ese fue el espacio, pero luego se fue extendiendo hacia otras áreas y las consecuencias son las que estamos todavía saliendo de ellas. Pero entonces también agreguémosle al brote qué quiere decirnos situación epidémica. Y como situación epidémica, un brote es de aparición súbita, de un momento a otro, de manera sorprendente se presenta y va a ser notorio o va a representar un incremento no esperado en la incidencia de una enfermedad. Algunos, sobre todo en enfermedades nuevas, y tienen mucha razón, dos o más casos relacionados epidemiológicamente pueden constituir un brote. Claro que sí. Son enfermedades o daños que nunca se han presentado en la zona. Son casos importados en un primer momento y estos generan más casos. Entonces estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Entonces, como situación limitada, un brote inicialmente va a tener un espacio específico que va a ser localizado y geográficamente va a ser restringido. Por ejemplo, acá ya no hablamos de la familia como en el conglomerado, hablamos de una comunidad, hablamos de un pueblo, hablamos de un barco, de una institución cerrada, una escuela, un hospital, un cuartel, un monasterio en donde incluso existe un mayor número de personas, huéspedes que pueden ser o no susceptibles, que van a desarrollar la enfermedad y por lo tanto la magnitud del brote va a ir en aumento. Peor aún si se trata de enfermedades raras porque el organismo no lo reconoce, es un nuevo agente etiológico y porque tampoco nosotros sospechamos de este problema, ¿no? Entonces, consideremos todos esos puntos. En resumen, ¿no? Un brote vendría a ser el aumento inusual en el número de casos o dos o más casos relacionados epidemiológicamente, o sea, uno es amigo, uno es familiar o son contactos de un caso y esa es la relación epidemiológica y eso se da. A partir de un caso pueden haber muchos contactos y no todos estos contactos
pero muchos de ellos pueden desarrollar la enfermedad. Eso llamamos a la relación epidemiológica. Es de aparición súbita, ya lo vimos, y la diseminación localizada. Primero se circunscribe a un lugar, no es muy extenso. Por eso que la detección, no sé si siempre ustedes han escuchado, ¿no? La detección oportuna de un brote y la respuesta inmediata permite realizar su control y evitar la diseminación hacia poblaciones nuevas o a nuevas áreas geográficas. Pero es que tenemos que tener esa capacidad de detectar esos brotes y eso no se da en la mayoría de brotes. Por lo tanto, vamos a hacer la investigación y el control de brote donde aparentemente ya comprometido y ya se ha extendido, ¿no? Y eso pasa en viruela del mono. En viruela del mono sí tuvimos un primer caso, pero cuando quisimos hacer la identificación de los contactos para hacerle seguimiento, epidemiológicamente había esa relación entre caso uno de viruela del mono y los contactos, pero tuvimos mucho rechazo y de parte del afectado no daba mucha información, era muy difícil hacer el seguimiento de los casos. Entonces, pero si ese brote que no es detectado oportunamente, que se está extendiendo, que ya se extendió, nuevas localidades, nuevas áreas geográficas comienzan a reportar casos, y si esto es peor aún en población susceptible, hablamos de una epidemia. Y en enfermedades de transmisión respiratoria, no necesitamos de mucho tiempo para tener una epidemia. Y eso se nos complica mucho más aún con lo que vendría a ser la globalización de la salud. Ustedes no tienen que viajar, yo tampoco tengo que viajar al África, a los lugares donde, donde estuvo circulando de manera focalizada la viruela del mono, el virus, y en los finales comenzó a diseminarse en el mundo porque personas en periodo de incubación ya con el virus en el organismo, era cuestión de tiempo que comiencen a desarrollar los síntomas y ese ingreso del virus y el inicio de los síntomas nosotros le llamamos periodo de incubación. Y la mayoría de estos vendían en periodo de incubación, se distribuyeron por todo el mundo, finalmente llegaron al Perú y ahí están las consecuencias. Entonces, hablar de una epidemia ya es hablar de cosas mayores. Esta epidemia vendría a ser un problema de salud pública de gran escala relacionado con la ocurrencia y propagación de una enfermedad o evento de salud claramente, evidentemente superior a la expectativa normal y que usualmente trasciende por los límites geográficos y poblacionales de un brote. El brote hemos visto que es más focalizado, el conglomerado mucho más focalizado, pero entonces ya dejó, pudiéramos decir que hay una suma de brotes, sí, hay múltiples brotes que ya no deberían de serlo si no son epidemias, y eso pasa en enfermedades altamente contagiosas, en enfermedades que tienen una gran patogenicidad, una gran virulencia y una gran letalidad, porque va a haber diferentes mecanismos o formas de contagio. En general, una epidemia puede ser considerada como la agregación simultánea, mira ahí cómo nos da la razón, podría ser considerada como la agregación simultánea de múltiples brotes en una amplia zona geográfica. Sin embargo, una epidemia y las cosas mayores nos genera o tienen una connotación de una situación de crisis. Nadie quiere estar en una epidemia porque afecta a la economía, afecta a la salud, afecta a la parte social, la salud mental de las personas, y esto genera ya un gran impacto en la salud pública, ¿no? Entonces, esa situación de crisis va a estar en función de las metas y objetivos de la salud pública. En investigación y control de brotes no se hace pensando
únicamente en los individuos. La epidemiología tiene connotación poblacional y la investigación y control de brotes tienen una connotación poblacional y piensa y considera la salud pública como un riesgo por lo que hay que actuar inmediatamente. Una epidemia no necesariamente se define por un gran número de casos. En algunas epidemias no es necesario, sobre todo en aquellas que son enfermedades nuevas o enfermedades que generan una gran letalidad, una gran diseminación, pero que de todas maneras se limitan a poblaciones en riesgo, ¿no? Y ahí he puesto un ejemplo y esto creo que es parte también de lo que tenemos ahorita, por ejemplo, del virus, del poliovirus salvaje en Estados Unidos, ¿no? Están en emergencia sanitaria porque están identificando circulación del virus, del poliovirus en áreas de desagües, en áreas de riesgo, y acá también nos generó muchos problemas el tema de la viruela del mono, que comenzó a contagiarse en HCH o en población de riesgo, y todos apuntábamos a que la conducta sexual era el factor de riesgo primordial, pero después hemos ido investigando y el concepto ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, una epidemia como tal es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada para una área geográfica y periodos determinados, ¿no? Entonces, insistimos, una epidemia varía según la patogenicidad, la infectividad y la virulencia de la gente, tiene que ver con el tamaño y tipo de población expuesta. Hay muchos susceptibles, hay personas que no son susceptibles o que fueron vacunadas, como es en la viruela del mono, ¿no? Tenemos personas vacunadas con la viruela y tenemos gente que de alguna manera está protegido y le garantiza por lo menos en el 85% de la probabilidad de no enfermarse por este virus de la viruela del mono, ¿no? También tiene que ver mucho con la experiencia previa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, si hay un brote de influenza, ya estuvieron o ya sufrieron la influenza o estuvieron en contactos con pacientes con esta enfermedad? Algo similar puede estar pasando con el coronavirus. Entonces, ese es muy bueno y eso es muy importante. Lo que le llaman la memoria previa, la situación previa, y eso se da por múltiples exposiciones, sobre todo los que salen mucho fuera del establecimiento, visitan comunidades. En nuestro caso, como epidemiólogos, nosotros estamos en muchos lugares, hemos estado en muchos lugares porque no somos tan jóvenes, y de alguna manera yo pienso y considero que ese hecho de estar expuesto a diferentes agentes como que nos da una formación de anticuerpos que pudieran ayudarnos a contrarrestar otras enfermedades. Pudiera darse, no podemos aseverar al 100%, ¿no? Entonces, juntemos conglomerado, brote y epidemia, características en común en ambos casos, en conglomerado, en brote y epidemia. Lo que manda y es mandatorio acá es una variación entre lo esperado y lo observado. Haciendo una comparación rápida, inmediata, podemos definir si estamos o no ante un incremento de casos. Si esto lo llevamos a población y obtenemos la incidencia, igual manera podemos afirmar que hay una variación entre la incidencia observada con la incidencia esperada. En los tres sucede una situación inusual, algo que no es común, que no es muy usual observarlo. Entonces estamos ante un cambio inusual y eso de en sí debe de preocuparse y debemos de definir ante qué situación nos encontramos para intervenir inmediatamente. Muy interesante. Pero ahora ustedes saben que muchas de las enfermedades, el 80%, 8 de cada 10 enfermedades nuevas que aparecen, la mayoría toma el nombre de enfermedades emergentes,
y en aquellas que aparentemente pensábamos que estaban controladas y hay una reemergencia de estas enfermedades, por ejemplo, peste neumónica en La Libertad, hace 10 años y el lugar que aparentemente ya no tenían casos hace 50 años. Es una reemergencia. ¿Y qué tenía que ver? Tenía que ver con reservorios animales. Es por eso que ahora incluso, no sé si ustedes han escuchado, hablan de un enfoque de Juan Gel, ¿no? De una salud y muchos teóricos no terminan entendiendo el concepto y lo más grave es que no lo aplican, porque el concepto ha ido variando. Yo en mi condición de médico veterinario, epidemiólogo y con muchos años en la salud pública y haber trabajado en muchas epidemias, en muchos brotes, tanto en el país como fuera del país, lo que nosotros, yo diría que una salud reúne tres conceptos. La salud humana, que la mayoría de ustedes están dedicados a ellos, la salud animal, que pocos de ustedes están dedicados a ellos, y la salud ambiental. La enfermedad en las personas y en los animales tiene que ver mucho con el medio ambiente, en el que personas y animales están relacionados y al estar relacionados comparten los mismos agentes fisiológicos, muchos de ellos procedentes de animales o lo que se llama reservorios animales, y esas son las enfermedades zoonóticas. Entonces es necesario que lo conozcan. Yo les aseguro que en algún momento van a estar, por ejemplo, el coronavirus se inició en animales, el VIH-Sida se inició en animales, la fiebre amarilla, reservorios animales, la viruela del mono, reservorios animales. O sea, conocer esto implica en algún momento establecer esas alianzas estratégicas en diferentes profesiones, entender que los problemas de salud deben de ser abordados con multidisciplinaridad o equipos multidisciplinarios. Muchos de los factores, de los determinantes sociales, económicos, ambientales, de alguna manera no están al alcance ni del Ministerio de Salud, dentro de esa estructura de salud, sanidad de la policía. ¿Por qué? Porque implica juntarnos, implica definitivamente responder y convocar a otros actores de ser necesario. Entonces, si yo hablo de una endemia, de una presentación regular de casos de una determinada enfermedad en un grupo poblacional, por ejemplo, diarrea, enfermedad diarreica aguda, infecciones respiratorias agudas, infecciones del tracto urinario, qué sé yo, algunas enfermedades que normalmente para nosotros ya son conocidas y se presentan de manera regular, ¿no? De manera regular. Eso mismo pasa en los animales, que son las enfermedades que se presentan de forma continua y de manera regular en una población determinada. Allí se llaman ensootias. Y lo más grave es que hay ensootias o hay enfermedades en animales silvestres que en el área silvestre de manera normal y usual se están presentando, y en algunos casos hablamos de ensootias o enfermedades en animales de compañía o de mascotas, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado y mucha preocupación, y hay que estar atentos para poder nosotros de alguna manera responder ante esta situación. Entonces, una enfermedad enzótica, que es una enfermedad en animales, es sinónimo a lo que es una endemia o las enfermedades que se presentan de manera regular en las personas. Pero también hay epidemias en las personas que ya lo hemos definido, y también hay epidemias en animales. En veterinaria, una epizotia viene a ser una enfermedad contagiosa que ataca a un número elevado e inusual de animales al mismo tiempo y lugar, y se propaga con rapidez. De igual manera, no definimos la epidemia. Entonces hay que conocer de ambas cosas porque, como les digo, en algún momento se van a juntar la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, y vamos a tener que responder inmediatamente porque esa relación en algún momento va a generar crisis, va a generar
este caos y va a generar preocupación. Ya les estoy diciendo, ¿qué enfermedades pueden aparecer a futuro? Muchas enfermedades. Y de esas muchas enfermedades, las mayorías de estas van a ser enfermedades con reservorio animal o enfermedades zoonóticas, y por eso no quedan de lado, ojo, que la mayoría son en animales silvestres, pero van a aparecer o hay enfermedades en animales domésticos o en mascotas, y eso es más complicado. La mascota ha cambiado su estatus de vida. La mascota está, lo que yo siempre digo a mis alumnos y lo digo en reuniones que tenemos en el Ministerio de Salud, lo que estamos haciendo, y discúlpenme el término, es humanizar a los animales. El animal debe estar en su corralito, debe estar en un lugar adecuado, se le debe alcanzar la comida, pero no, el perrito está en el dormitorio, el perrito está en la sala viendo televisión con nosotros, feliz con los niños, y se vino el aislamiento, se vino la cuarentena, bueno, y un poco más, y el perrito está en la mesa compartiendo con nosotros, con su tenedor y cuchillo, y el riesgo va a ser mayor, ¿no? Entonces, no estoy en contra de eso, sino que hay que tener mucho cuidado. Pero también hay pandemias. ¿Por qué no pensar en enfermedades que puedan, animales que puedan comprometer a muchos países, a muchas regiones en el mundo? Por ejemplo, actualmente tuvimos una notificación de la FAO, que es la Agencia de Alimentación para las Naciones Unidas, y nos lanzaba una alerta sobre la influenza aviar altamente patógena. En buen castellano, la influenza A H5N1, cuyos reservorios, y acá están, son aves silvestres acuáticas. Todos los años a diferentes puntos en el país vienen aves que migran de algún lugar en el mundo y que por condiciones climáticas o por la época, más calorcito, más disponibilidad de alimentos, se vienen al Perú. Entonces, algunas de ellas, muchas de ellas pueden traernos la influenza A, H5N1, y que estos reservorios pueden transmitir a las aves domésticas como gallina, pollos, pavos, que no se ha dado, pero de todas maneras hay que estar atentos, y estos pudieran contagiar a las personas. Esas cosas es necesario que ustedes lo entiendan, que ustedes lo conversen, y para eso se dejan todas estas presentaciones, información adicional también que soliciten, lo vamos a tener. Entonces, ya me he demorado un poquito acá, pero como para entrar en calor, como dice, o entrar con fuerza a estos temas, ya tenemos conglomerado, tenemos brote, tenemos epidemia y tenemos pandemia. En las personas, en los animales podemos tener ensotia, episotia y panzotia. Entonces, no nos queda más que tener los instrumentos, las herramientas necesarias y pensar cómo voy a identificar que estoy ante una situación anómala, o cómo voy a identificar los brotes que pudieran transformarse en epidemias y las epidemias que pudieran transformarse en pandemias. Perdón. La manera práctica, y esto corresponde a diferentes profesiones, acá creo que la biología entraría con mucha fuerza. Por ejemplo, hacen vigilancia usual, normal, de agentes etiológicos, porque hay que tomarle muestras a las personas, identifican cuál es el agente causante de ese problema, y ahí pudiéramos identificar nuevos agentes etiológicos, claro que sí. El sistema regular de vigilancia epidemiológica hace una notificación semanal, en algunas enfermedades de notificación inmediata y obligatoria en las primeras 24 horas, y pudiéramos también ahí identificar brotes o de aparición de casos de manera súbita y que realmente se están incrementando. Podemos vigilar en personas expuestas a, claro que sí, en personas en HCH yo puedo vigilar mucho VIH-Sida, y ahora puedo vigilar ITS, y ahora puedo vigilar viruela del mono. En los equipos que se han conformado a nivel nacional,
lo que hacen es salir a los lugares donde pudieran estar estos grupos de riesgo y ahí se han estado identificando adicional a viruela del mono, casos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El Perú, el país, el CDC y el sistema de vigilancia epidemiológica, y que ustedes son parte, comunidades notificantes, porque notifican, reportan semanalmente o algunas veces diario a través de un aplicativo que es el NotiSP. Los profesionales de la salud, profesionales que no necesariamente trabajan en el sector público, si no tienen consultorio, pudieran detectar casos y están en la obligación de notificarlos. Y en algunos de estos pudieran detectar brotes y también nos deben de notificar. Si queremos tener un sistema más sensible, identificamos brotes a partir de la vigilancia sindrómica, síndrome febril, síndrome ictérico, icterohemorrágico, síndrome diarreico, síndrome cutáneo, una serie de... Y en el tema de la comunidad hay vigilantes comunales o agentes comunitarios de salud, y lo que les había dicho, no descarten por ningún lado la vigilancia de rumores, en los cuales estamos hablando definitivamente de los diarios, de las revistas, de los periódicos. Increíblemente ellos a veces se enteran antes que nosotros. Y eso pasa a rotafondo de RPP. Yo me acuerdo que estuvimos acá en Lima y de pronto nos enteramos un día domingo que en la localidad de Batanes, en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, se había celebrado una fiesta, no una apoyada por profundos, ¿no? Para unas actividades que hacen los domingos, y como 300, se habían vendido 300 polladas y por lo menos 200 personas estaban en el establecimiento de salud con náusea, vómitos y diarrea, y referían todos haber consumido la pollada de ese domingo en la localidad de Batanes y se colapsó los servicios de salud y eso fue una manera, era un brote. Nosotros inmediatamente salimos y efectivamente llegamos y todavía encontrábamos polladas que ya no se habían consumido. Esa es forma de detectar brotes, no la descarte, no la descarte. Y esto es, miren, epidemia, esta es la vigilancia de rumores, la epidemia de dengue. Podemos hablar también de episodios o enfermedades en animales, para peste, para fiebre amarilla, por ejemplo. Hay muerte de primates y pudiera ser fiebre amarilla. Hay muerte de roedores, pudiera ser peste. Hay muerte de cuyes o cobayos, pudiera ser peste, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación, nos vemos en la necesidad y en la obligación de realizar la investigación y control de brotes de epidemias. Y este viene a ser un procedimiento, ya estamos entrando en el tema con más profundidad, viene a ser el procedimiento a través del cual nosotros, ante la sospecha de un brote, lo tenemos que investigar porque necesitamos de información complementaria para decidir si estamos o no ante un brote, para decidir la magnitud del brote, cuántos casos hay en números, cuántos casos requieren hospitalización o están hospitalizados, cuántos ambulatorios y cuántos requieren de una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Eso es importante. Y ustedes lo están haciendo. Probablemente dicen, no, yo nunca he investigado brotes. Sí, lo estamos haciendo bajo ese concepto. Necesitamos saber cómo se está transmitiendo la enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser por el agua, puede ser por el alimento, o la apoyada, como les indicaba, puede ser por la vía respiratoria, puede ser por la picadura de los mosquitos, puede ser a través de relaciones sexuales sin protección, pero ¿qué me permite ese conocimiento de determinar estos mecanismos de transmisión? Tomar acciones. Si es una enfermedad de transmisión sexual, que use un preservativo. Si es un problema respiratorio, porque hay casos de COVID, hay casos de influenza, que usen mascarilla, que los que están enfermos se aíslen.
La mascarilla debe de quedar a partir de la fecha como un mecanismo de protección y un mecanismo de evitar contagiar a los sanos y evitar diseminar la enfermedad. En la última disposición que va a salir el 1 de octubre no es porque se deja de utilizar al 100% mascarilla, ¿no? Sugieren que se debe de utilizar cuando uno está con influenza o algún proceso respiratorio. Yo recuerdo que en el año 92 un grupo en esa época, residentes de epidemiología, nos invitaron a ir al Japón y ver en el Japón a la gente usar mascarilla nos causaba cierta sorpresa y algunos se reían, ¿no? Y miren a dónde llegamos. Aislamiento y cuarentenas eran medidas de prevención y control que ya habían desaparecido en el mundo. Como que nos hemos retornado miles de años para implementar algo que nos ha dado resultados y que nos sirvió de alguna manera a controlar la enfermedad. Acá está, o sea, conocer todo esto, la fuente probable de infección, el mecanismo o los mecanismos o modo de transmisión, permite la implementación de medidas de prevención y control. Estamos, entonces, pero el doctor Cabanillas nos está vendiendo cebo de culero, o el doctor Cabanillas nos está queriendo inducir estas cosas, pero no. Entonces, es algo que se debe de hacer y que tiene un objetivo. Entonces, ahora, y la pregunta es, pero ¿por qué investigar otro? Lo que tenemos que investigar es porque tenemos que identificar a la brevedad posible la fuente de infección y tenemos que eliminar esa fuente de infección, idealmente, y evitar que las personas accedan y los animales accedan a esa fuente probable de infección y a las finales adquieran agentes y comiencen a transmitir a los huéspedes susceptibles. Eso es muy importante. Investigamos también cuando la enfermedad es prioritaria o algo nuevo aparece y la comunidad lo identifica y nos apoya y participa. Algo que es de ocurrencia inusual o está excediendo de lo que normalmente se presenta. Sospechamos que hay una fuente común, la severidad de la enfermedad. Recuerden, en Japón un médico dijo, estamos ante un nuevo síndrome agudo respiratorio severo. Nadie le hizo caso y ahí están las consecuencias. Es una enfermedad nueva, emergente, desconocida. Es de interés público. Si es de interés público, la comunidad va a participar. Si no, no le interesa y no nos hace caso y terminamos nosotros trabajando solos. ¿Tiene que ver con emergencias y desastres? Claro que sí. La enfermedad es prioritaria porque las autoridades sanitarias así lo consideran y es mandatorio de parte de la Organización Mundial de la Salud y está dentro del listado de enfermedades prioritarias. Hay que investigar. La enfermedad, ya lo hemos visto esto, es normal, es una endemia, es una epidemia o es un brote. Tenemos que investigarlo para determinar la naturaleza de la enfermedad, el número de casos, la extensión geográfica y el tiempo son factores que nos llaman la atención y nos dicen investiguen y determinen qué es lo que está pasando. Hay sospechas que los casos estuvieron expuestos a una fuente común, por ejemplo, al alimento, a un almuerzo, a una cena, o es fuente propagada porque el agua está contaminada, el agua no se clora, o han consumido leche con Brucela, etcétera, etcétera. También la enfermedad antes era simple, como recuerdan con el dengue. El dengue, pues era, decíamos, resfrío, me duelen los huesos, pero este virus que vino del dengue inicialmente le decían el rompehuesos. Los dolores eran intensos, sobre todo los dolores musculares, y algunos lo confundían con que también tenían dolores en los huesos, que no era correcto, por eso era la enfermedad de los rompehuesos. Entonces, esa es importante. La enfermedad es desconocida en el área, es una enfermedad nueva, exótica, es una enfermedad esporádica, tiene reservorio animal y, por ejemplo, me aparece una úlcera o costra negra en la mano, en la muñeca de la mano, y resulta que estuve en contacto con un animal que se murió, una vaca que se murió hace 5 días. Puede ser antras, hay que investigar. No es muy común tener casos de antras.
Todo lo que hagamos con la investigación epidemiológica de campo, la investigación del brote, es en beneficio de la salud pública. Eso es el valor que les va a dar a ustedes y la motivación de investigar. Eso es muy importante. Lo que ustedes hagan investigando un brote, haciendo una investigación epidemiológica de campo, pónganse a pensar que eso implica trabajar en bien o en beneficio de la salud pública. Eso es el mejor legado y la mejor tranquilidad y la mayor satisfacción. Entonces, tenemos que investigar para poder intervenir y prevenir casos, evitar que la gente se muera, que se presenten más casos. Es también que la mayoría de investigaciones de brotes tienen carácter retrospectivo porque nos vamos cuando ya hay enfermos y queremos investigar las causas. En algunos brotes la ventana también implica que si nosotros no vamos inmediatamente no vamos a poder investigar. Por eso que cuando a ustedes le digan hay que investigar un brote y les comunican que es el día viernes, ¿y qué pasa? Que como fin de semana o es a la hora de salida, ya no, ya se terminó mi horario, fin de semana, ¿cómo voy a perder yo mi fin de semana? Y además juega el binacional ahí con la Alianza, con la U, o me tengo que ir a Puno porque juega el Alfonso Ugarte, o hay un matrimonio, no, tienen que ir en ese momento. Hay que sacrificarse, estar en ese momento para poder realmente hacer una buena investigación. ¿Sí? Y finalmente son estos los objetivos, ya para cerrar esta primera parte. Cuando me notifican un brote, lo primero tengo que verificar que se trata de un brote. Uno. Dos, tengo que establecer si es un brote, la magnitud del brote. Tengo que establecer el agente causal. El agente, para eso va el biólogo y toma muestras. Tengo que establecer cuál es la fuente probable de infección. Tengo que establecer cómo se transmite, los mecanismos de transmisión, y tengo que estar y definir claramente que debo de implementar medidas de prevención y control, y a las finales buscar mayor información para futuras investigaciones, y definitivamente mi nivel local tiene que estar fortalecido. La vigilancia epidemiológica, los equipos de respuesta rápida, etcétera, etcétera. Muy importante. Hay pasos, esto lo voy a explicar más en detalle en la próxima presentación, pero la relación que ustedes ven del 1 al 10 es la manera práctica como operativizar una investigación de brote a través de pasos. 1 y 10 son tan importantes como el 5 y el 6 y no nos podemos saltar ningún paso porque si no nuestra investigación no va a tener ningún éxito. ¿Sí? Me he pasado 2 minutos, me dijeron en un primer momento hasta las 14:50, pero ahora quiero escucharlos a ustedes. Tenemos 10 minutos. ¿Algún participante que desea participar? ¿Están calladitos? Es un ¿Alguien? reto, es un arte, es una satisfacción y algo que nos gusta mucho hacer a los epidemiólogos y a ustedes también lo hacen sin ser epidemiólogos, en siempre responder a preguntas, ¿no? De qué está pasando. Y muchos preguntas seguro recuerden el COVID, ¿no? ¿Cuándo llega el COVID? ¿Cómo se originó el COVID? Y hay muchas teorías, y esas teorías continúan también en procesos de investigación. Pero en un brote no podemos esperar mucho tiempo, tenemos que tomar acciones, pero es importante que esas acciones se hagan con evidencias y con conocimiento, y se haga de manera ordenada y teniendo una justificación o una razón de por qué debemos de investigar, para qué debemos de investigar y cómo debemos de investigar, ¿no? Espero sus preguntas, comentarios, dudas. A ver, préndeme, el toque, préndeme. Hola. ¿Algún comentario, participantes? ¿Alguna duda, consulta?
No está motivado todavía. El fin de semana me están pensando Pero creo que sí, yo asumo que me han entendido y me han comprendido. Eso es muy importante y van a tener las presentaciones y les va a servir de mucho. Y después la última presentación ya va a estar, pero espectacular, la de la licenciada Zenobia Quispe, ¿no? Es experta en la investigación de brotes intrahospitalarios y quien ha hablado, hemos desarrollado mucho el tema de investigación de brotes en comunidad, en el campo, ¿no? Si no hay preguntas, paramos acá y retornamos a las 3, creo, No puede proseguir nomás, doctor. Puede proseguir con la ponencia, no hay problema. porque son 5, mejor 5 minutitos, como que también se toman un poquito de agua. Claro, ¿Sí? ¿Te parece? claro, doctor, no hay problema. 5 minutos entonces Tres, de... tres en punto, reiniciamos. Ok, doctor. ¿Ya?